Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar con ustedes en este lunes con esta reflexión acerca de depender de Dios en medio de las crisis. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y hay una parte que le corresponde a Dios. Hemos aprendido acerca de las crisis. Una de las cosas que decimos que las crisis son un conjunto de problemas que nos enfrenta a tener que tomar decisiones, ¿no? O sea, la crisis no es un problema, es un conjunto de problemas que vienen uno tras de otro y que no le podemos dar la solución rápidamente. Entonces, desencadena justamente en esto, en una crisis, ¿no? Entonces la crisis no tiene solución normalmente, lo que sí tiene es la manera de encauzarla, de hacer lo posible para que tenga el menor impacto posible y se lleve lo menos posible de nuestra vida. Entonces, recordemos, la crisis, esto es para aquellos que nunca leyeron mi libro sobre las crisis están para ser atravesadas, son como desiertos que están para ser atravesados y nosotros estamos capacitados y tenemos lo necesario para poder atravesar esas crisis. Ahora bien, frente a estas situaciones, nosotros tenemos la capacidad de enfrentarlas y solucionar lo que podamos solucionar. Quizás no todo, pero quizás pueda haber algo que podamos comenzar a arreglar o a mejorar, ¿no? Durante el tiempo de crisis. Tenemos que ver qué es. Algunos decimos que bueno, podemos mejorar algunas cosas como ser nuestro carácter, como ser cómo puedo ayudar a los demás, como ser también cómo colaborar con otros. Bueno, cada uno verá de qué manera en momentos de las crisis puede utilizar diferentes mecanismos para mejorar, para superarse. Por ejemplo, en momentos de crisis decimos que tenemos que resguardar lo que queda. Si hay algo que en nosotros que nos complica, debemos saber manejarlo, debemos saber retenerlo. Si tenemos un problema de carácter fuerte, en momentos de crisis nos tiene que ayudar a poder controlarlo, poder hacer que esto no salte para mal. Pero también si en momentos de crisis se nos bajan las defensas, nos ponemos mal, nos enojamos, comenzamos a reaccionar violentamente o vemos todo negativo, bueno, en momentos de crisis tenemos la oportunidad de aprender a controlar eso también, dejar de ver todo oscuro para empezar a ver con claridad que el Señor está con nosotros a pesar del momento difícil que estamos atravesando. ¿Está bien? Ahora bien, yo les voy a leer, esto es el libro de Daniel, acá tengo mi Biblia, fíjense, el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, y luego les voy a leer el versículo 8. Dice así el capítulo 1 y versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bueno, lo que terminó pasando es que no solamente la sitió, que la rodeó, digamos, y la empezó a conquistar, sino que la terminó conquistando. Y lo que hizo fue sacar a todos los hijos de la gente importante, matar mucha gente muy importante de Israel, pero los hijos de la gente importante, a los letrados, a los que estaban, digamos, en lugares de política, o a los hijos de los que estaban en lugares militares, se los llevaba y se los llevó al cautiverio a Babilonia. Entonces, ¿qué hacían? Se llevaban a los hijos de la gente más importante, los preparaban, los cambiaban culturalmente, o sea, los transformaban en gente que tiene familiares judíos, pero que en esencia son babilónicos. Eso le hacían muchos gobiernos, hacían eso. Roma hacía lo mismo, atacaba a los germánicos o atacaba a los celtas y se llevaba de ahí niños que después ellos los preparaban, los hacían estudiar, los capacitaban, y cuando los hacían volver a sus pueblos, eran pibes que ya tenían una mente romana y luchaban para los romanos en contra de su propio pueblo. Bueno, ellos querían hacer lo mismo con estos chicos, ¿no? Y Daniel era uno de esos chicos. Entonces el versículo 8 dice esto: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios gracia en Daniel y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Bueno, te la hago corta. Lo que pasó fue que el jefe de los eunucos, que era el que manejaba toda tanto el harem como también la comida y todas las personas que servían al rey, le cae bien. Dios tocó el corazón de este eunuco, y lo que hizo fue no obligar a Daniel a comer la misma comida que comían los babilónicos. Bien, entonces Daniel empezó a seguir alimentándose de manera de cómo se alimentaba él en su pueblo cuando él vivía en Israel. Bien, ¿qué tiene que ver esto con las crisis? Bueno, una de las cosas que vemos acá es que Daniel, en los momentos de dificultad, en plena crisis donde estaba ya para perder su identidad como judío, inclusive en su forma de alimentación, momentos donde él ya podía renunciar a todo y quedarse como estaba, él se aferró a las enseñanzas que Dios le dio, a la forma de vivir que Dios le había dado. Él siguió orando, seguía alimentándose como seguía alimentándose normalmente, él seguía teniendo una vida espiritual al único y verdadero Dios y diferente a todos los demás. Cuando los demás andaban, ya habían cambiado sus costumbres, habían dejado, digamos, su creencia y se habían vuelto a favor de los babilónicos porque era lo que le convenía en ese momento, porque ya su país estaba en crisis, Daniel no hizo lo mismo. Daniel se aferró a lo que Dios le enseñó desde el principio, se aferró a los fundamentos y a las bases. Y esto es muy importante, chicos. Cuando nosotros nos aferramos a las bases de nuestra fe, no importan las crisis que vengan, no importa lo que vaya a aparecer, nosotros la vamos a atravesar porque estamos firmes en la fe, firmes en nuestra fe que el Señor puso en nuestro corazón. Ustedes manténganse firmes en la fe. No importa si nos está rodeando y nos aísla el coronavirus, si nos aíslan los problemas económicos, si nos aíslan los problemas políticos o culturales, no importa. Cualquier problema que tengamos, nosotros nos mantenemos siempre firmes en el camino del Señor, siempre firmes en las bases de nuestra fe. Esto es muy importante, porque ¿saben lo que sucede muchas veces? Cuando aparecen los momentos de crisis, tendemos a bajar los brazos. Ya no miramos los vivos de las prédicas, ya no oramos al Señor, ya dejamos de leer la Biblia, ya dejamos de declarar bendición, dejamos de ser parte de la casa de paz, nos enfriamos, y eso es lo que no nos debe pasar. En momentos de crisis, el Señor está con nosotros y no nos abandona en ningún momento. Él es un experto para atravesar las crisis junto con nosotros. Así que sigamos firmes de su mano, no renunciemos nunca a las enseñanzas que Él nos dio y hagamos como hizo Daniel. Fortalezcámonos en nuestra base de creencia, en aquello que nosotros sabemos que es fiel y duradero, nuestra fe en el Señor, ¿sí? Nuestro caminar juntos como iglesia, unidos ahora a través del Facebook, a través del YouTube, a través de las diferentes redes y plataformas, como sea. Pero sigamos firmes a través de Zoom o de la zona que tengamos que utilizar, lo que sea. Pero estemos firmes en el camino del Señor. Amén. Les mando un abrazo grande a todos. Gracias por estar. Y pasen esta reflexión, porque es muy importante seguir firmes, consolidados en lo que el Señor nos enseñó. Amén. Saludo a todos y bendiciones sobreabundantes. Los bendigo y declaro sobre ustedes lo mejor en el nombre de Jesús. Amén.